Este mes de enero estamos hablando de la visión. Pero ¿qué es la visión? La visión es la proyección del plan de Dios para tu futuro. Eso es la visión. Eres un hombre con visión, una mujer con visión cuando tienes la proyección de los planes de Dios para tu futuro. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con muchas personas que están desgastadas, agotadas, que no dan más. Y estamos en enero y ya no quieres entrar a la universidad, no quieres entrar al colegio, no quieres entrar a trabajar, no quieren venir a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué las personas están tan desgastadas? No porque trabajen mucho, sino porque caminan sin visión, porque realmente no tienen algo hacia adelante que los motive. Hoy en día tenemos una generación de jóvenes que está acostumbrada a los altos niveles de dopamina que le producen las redes sociales, el estar pescando por las redes sociales pequeños tips de 30 segundos, de un minuto, y eso les dura la motivación. Algunos adultos estamos cayendo en la misma trampa. Y hoy uno ve a adolescentes de 70, 75 años pegados al celular. Y lo que no saben es que están postergando la decisión de asumir su responsabilidad hacia el futuro, porque se están distrayendo en el presente. Diga al que está a su lado, no te distraigas mucho. Por eso la fatiga más peligrosa no es la fatiga física, porque si tú tienes fatiga física, con dormir puede que se te pase, pero muchas personas, estamos hoy a 11 de enero, ¿verdad? 11 de enero y están cansados y han dormido lo que han querido, pero están agotados. Salieron a vacaciones y regresaron, pero están agotados. Tuvieron vacaciones de su trabajo y van a ingresar, pero están agotados. Muchos salieron de vacaciones del colegio, de la universidad, y van a entrar ahorita nuevamente y ya están agotados. Porque el problema no es fatiga física, el problema es fatiga espiritual. Y muchos de ustedes están espiritualmente fatigados porque no tienen visión, porque no saben para dónde van, porque se cansaron de vivir del día a día. Y es que la visión no es una idea. La visión, diga conmigo, es una palabra. Tú puedes tener muy buenas ideas y no tener visión, pero cuando tú tienes una palabra, esa palabra te garantiza vivir una vida con visión, porque la visión de tu vida no la establece lo que tú piensas, sino lo que Dios dice. Por eso quiero hablarle a una generación de hombres y mujeres que necesita entender lo que Dios ha dicho de ella, que necesita entender lo que Dios ha establecido para su vida. Y déjame compartírtelo desde la vida de un hombre de Dios que tuvo que tomar algunas decisiones para volver a la visión, para regresar a la visión. Y es que ese es el título de esta palabra: volvamos a la visión. Diga al que está a su lado, volvamos a la visión. Jonás, capítulo número 1. Libro del profeta Jonás, capítulo número 1. Y sabes que vamos a hablar de Jonás, un hombre de Dios. Y es que hay hombres de Dios que pierden la visión. Hay mujeres de Dios que pierden la visión, pero Dios siempre tiene una oportunidad. Miremos qué pasó con Jonás. Capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Y comienza el libro de Jonás diciendo: vino palabra de Dios a la vida de Jonás. ¿Sabes qué significa eso? Que la historia de Jonás comienza con una visión de Dios en él. Cuando tú llegaste a la iglesia, comenzaste una nueva historia en tu vida por causa de una palabra de Dios sobre tu vida. Pero cuando Dios te da una palabra, no te está dando un plan B, no te está dando una opción. Cuando Dios te da una palabra, te está dando una visión, una proyección, un propósito de vida, una razón para levantarte cada mañana, un motivo para sacudirte el pasado y creer por lo que está preparado para tu futuro. El problema
es que no hemos entendido la dimensión del propósito de Dios. Y es que la visión no se inventa en una mente creativa. La visión se recibe en un corazón rendido. Y muchos de ustedes han establecido la visión de su vida basados en su mente creativa, en su capacidad intelectual, en su destello de imaginación. Y el problema es que la visión no tiene que ver con una mente creativa, la visión tiene que ver con un corazón rendido. Y tenemos muchos cristianos creativos, pero muy pocos cristianos rendidos. Jonás amaba a Dios, pero su creatividad fue mayor que su rendición. Quizás porque has estudiado en una universidad, o porque has tenido experiencias en la vida, o porque has superado muchas crisis. Crees que tú sabes dónde ponen las garzas, pero tú no sabes dónde ponen las garzas. Hay una palabra que viene de parte de Dios que te va a abrir los ojos para mostrarte dónde ponen las garzas. El punto, hijos, es que cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios desata una palabra para darte una visión, Dios no espera de ti emoción, Dios espera de ti obediencia. Y el gran peligro es cuando tú crees que la palabra de Dios es enviada desde el cielo para producirte emoción y te emocionas. Y qué palabra tan tremenda, y la marcas en tu Biblia y te apasionas por ella, pero te dura lo que te dura la emoción, porque no te lleva a tomar ninguna decisión. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás recibió una palabra y la palabra le produjo emoción, pero no le produjo obediencia. Y puede haber emoción, pero si no hay obediencia, no hay proyección. Y hay muchos cristianos que llevan años emocionándose domingo tras domingo por una palabra, pero no se proyectan en la vida, no avanzan en la vida, no crecen en la vida, porque lo que se necesita es activar esa visión para cumplir el propósito de tu vida. Si la visión es la proyección del plan de Dios para tu futuro, pues déjame decirte algo, no lo vas a vivir en el presente, pero lo puedes activar en el presente para cambiar la historia de tu futuro. Bueno, excelente. Jóvenes, ustedes tienen por delante un futuro, pero quiero que reciban esta palabra, porque muchos de ustedes no tienen visión. Y si no hay visión, no hay futuro. Si no hay visión, no hay planes de Dios para tu vida. Hay muchos hombres y mujeres que necesitan esta palabra. Diga conmigo, yo necesito esta palabra. Y como tú la necesitas, te voy a dar 5 llaves para volver a la visión de Dios en tu vida. ¿Cuántas llaves? 5 llaves para volver a la visión de Dios. Déjame decirte esto. La primera llave, toda visión exige acción. Toda visión exige acción. Jonás era un hombre de Dios, amaba a Dios, le servía a Dios y Dios le habló, pero Jonás no obedeció. Y aunque Dios le dijo que se fuera, ¿para dónde? Para Nínive, Jonás cogió para Tarsis. Muchos de ustedes hoy están bloqueados, arruinados, frustrados, deprimidos, con ansiedad, con crisis existencial, porque Dios les dijo, vayan a Nínive, pero ustedes eligieron ir a Tarsis. Ahora déjenme decirles, cuando se pierde la visión, ¿cómo podemos volver a la visión? Dios le dice, levántate y ve a Nínive y predica lo que te voy a decir. Diga conmigo, levantarme, moverme y obedecer. 3 cosas sencillas. 3 acciones que activan la visión, porque toda visión requiere acción. Significa que cada vez que Dios te da una palabra para proyectar sus planes en tu futuro, tú tienes que levantarte, tienes que moverte y tienes que obedecer. Porque cuando te levantas, tienes que dejar la comodidad. Tienes que dejar la comodidad. Y probablemente estás muy cómodo en la vida que estás viviendo, pero no te has dado cuenta que es la misma vida que vives durante los últimos años. ¿Y cómo tú sabes que nada ha cambiado? Porque te quejas de lo mismo, porque combates con lo mismo, porque te frustras con lo mismo. Eso solo significa una cosa: no te has levantado, porque te acomodaste a tu vida incómoda. Segundo, diga conmigo, moverme, para romper la pasividad. Estamos llenos de cristianos que le piden permiso a un pie para mover el otro. Estamos llenos de cristianos que dicen, mañana lo hago, mañana comienzo, voy a intentarlo.
porque saben que nunca lo van a lograr, porque saben que no lo van a hacer. Hay muchos jóvenes que están dañando el propósito de su vida porque no se mueven, porque lo hacen de manera pasiva, porque lo hacen a su manera. Muchos adultos igual lo vivimos. Y cuando tú te levantas y dejas la comodidad, te mueves y dejas la pasividad, vas a comenzar a obedecer, y ahí es donde se activa lo inimaginable. Diga conmigo, lo inimaginable. Y te quiero dar aquí una revelación fundamental para entender esto. Jonás sí se levantó, Jonás sí se movió, pero Jonás no obedeció. Y Jonás representa a la iglesia cristiana de hoy. Cristianos que sí se levantan, cristianos que sí se mueven, pero cristianos que al final no obedecen. Tú te puedes levantar y eso está bien, te puedes mover y eso está bien, pero si no obedeces, todo va a seguir mal. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice: Dios usa más a un hombre rendido que a 1000 talentosos sin obediencia. ¡Oh, qué tremendo! El futuro de bendición financiera, familiar, ministerial que Dios ha preparado está reservado para hombres y mujeres con un corazón rendido, no con una mente creativa. Tú puedes tener una mente creativa, pero eso no te va a garantizar el éxito. O puede que te garantice logros, pero nunca satisfacción integral. El propósito de los planes de Dios está reservado para hombres y mujeres con un corazón rendido. Por eso hay personas activas que se levantan y se mueven, pero están desalineadas. Sirven, toman decisiones, pero por fuera de la visión de Dios. Y sigues caminando en pro de tu visión personal y estás dejando de lado la visión espiritual. Porque te vendieron la idea que los logros terrenales van a llenar tu vida y vas a pasar toda tu vida buscando logros terrenales y dándote cuenta que vives insatisfecho, que vives insatisfecha, porque todo lo que está por fuera de la visión de Dios no tiene cómo suplir las expectativas de tu realización en la vida. Hay muchas personas que no han entendido que la visión de Dios no es negociable y te conformaste con levantarte, porque te levantaste, ya no eres el mismo que eras. Te moviste porque has hecho cambios, ya has cambiado, ya estás haciendo las cosas de una manera diferente, pero las sigues haciendo a tu manera, porque no quieres alinearte para hacerlo a la manera de Dios. No hay obediencia. Y si no hay obediencia, tenemos que activar la segunda llave. Y la segunda llave te va a ayudar muchísimo. Y la llamé el combate interno. La visión de Dios versus la visión de tu alma. Y es que cuando viene la palabra, ¿qué trae la palabra? Visión, visión. La palabra te proyecta a los planes que Dios ha preparado para tu futuro. Eso es lo que hace la palabra. Cada domingo cuando tú vienes a la iglesia, lo que recibes es una palabra que te proyecta la visión de Dios para la semana, para el mes, incluso para el resto de tu vida. Pero déjame decirte algo. Dice la palabra que Jonás se levantó para huir. Ahora pregunto, ¿se levantó? ¿Se movió? Pero para huir de la voluntad de Dios. Es decir, para ir detrás de lo que su mente creativa dictaba, porque su corazón no estaba rendido. Ahí comienza la batalla más dura en la vida de todo cristiano. ¿Le obedezco a Dios o le obedezco a mi alma? La visión de Dios te impulsa al futuro. La visión de tu alma te amarra al pasado. La visión de Dios produce cambios. La visión del alma te lleva a resistirte a los cambios. La visión de Dios te lleva a soltar para poder avanzar. La visión del alma te lleva a apegarte y solo justificarte. Pregúntate por un momento, ¿qué visión está rigiendo tu vida en este momento? ¿Realmente estás avanzando en la visión de Dios? ¿O estás estancado en la visión de tu alma y no te habías dado cuenta? Por eso, el mayor enemigo de la visión de Dios no es el diablo, es tu visión personal.
lo que está impidiendo que tú tengas una economía próspera, una familia bendecida, una vida proyectada en el propósito de Dios, que te sientas satisfecho, pleno, realizado, no es el diablo, es tu visión personal que se interpone a la visión de Dios para ti. Es tu mente creativa que no te deja rendir tu corazón a la voluntad de Dios, que te hace creer que tus planes son mejores que los planes de Dios, que cuando Dios te dice a Nínive, tú dices, no, a mí me parece mejor a Tarsis. No, por experiencia yo creo que es mejor Tarsis. No, es que vi un video de YouTube y la mayoría dice que es por el lado de Tarsis. Pero cuando tú te dejas llevar por la mayoría, terminas donde no debes terminar, por la puerta ancha, en lugares anchos, con mentalidades anchas, pero sin un propósito definido. Por eso tienes que entender eso, hija. Jonás no huyó de Nínive, Jonás huyó de obedecer la voluntad de Dios. Jonás huyó de la visión de Dios para su vida. Los cristianos no podemos huir de la voluntad de Dios. Tú como hombre cristiano, como joven cristiano, como adulto cristiano, no puedes seguir huyendo de la voluntad de Dios, creyendo que con levantarte y moverte es suficiente. Al final, si no obedeces, vas a terminar en un lugar distinto al que Dios te llamó. ¿Sabes? Tarsis está a 4,000 kilómetros de Jope, Nínive a 800. Y muchas veces, por seguir tu propia voluntad, terminas pagando el precio de recorrer caminos más largos que los que tenías que recorrer. Y lo que era caminar 2 cuadras para alcanzar tu bendición, tú terminaste caminando 6 cuadras alejándote de tu bendición. Y no te dabas cuenta que fue por seguir personas que estaban aferradas a tu alma, pero que en la visión de Dios tenías que soltar. Lugares que estaban aferrados a tu alma, pero que en la visión de Dios te tenías que alejar. Relaciones aferradas a tu alma, pero que en la visión de Dios jamás te iban a proyectar. ¿Conoce cristianos así? Yo conozco uno. Hoy es noticia a nivel mundial. Jason Jiménez, cantante de música popular colombiana. De ese sí no me sé canciones. Asistía cuando joven a una iglesia cristiana como ustedes. Él era un joven que cargaba bultos en Corabastos. Y era muy trabajador, y Dios le hablaba, y estaba en la alabanza, y le servía a Dios en la iglesia. Diga conmigo, se levantó. Diga conmigo, se movió, pero no estaba preparado para la bendición. Y muy probablemente Dios le dijo, enfócate en Nínive. Y él dijo, hay un promotor que me quiere llevar a Tarsis. Hay un patrocinador que me quiere llevar a Tarsis. Y cuando yo escuchaba las entrevistas que le hacían a Jason, él decía, yo voy a componer un CD de música para Dios, porque yo le voy a volver a cantar a Dios. Y él decía, yo sé que yo soy cristiano, sé que estoy alejado, pero tengo que disfrutar el éxito que su alma abrazaba, no el éxito que la visión de Dios proyectaba. ¿Y sabes qué dice Jason en una entrevista? Él dice, yo me voy a tomar 5 años para sacar un CD cristiano, porque es que todavía estoy muy joven. ¿Muy qué? Y en 5 años me alineo con Dios, porque es que todavía estoy demasiado joven, todavía tengo tiempo para pecar, y ya en 5 años me arrepiento y arranco con Dios. Lo que él no sabía es que Dios le estaba diciendo, no te vayas para Tarsis, es a Nínive. No te metas por allá, es por acá. Pero hubo un combate en su alma. Y el combate de su alma hizo que los anhelos a los que él estaba aferrados era más grande que los principios que Dios quería que él estableciera. Aquello que él tenía que soltar nunca fue tan fuerte como lo que él quería abrazar. Y son nuestros intereses personales combatiendo con los intereses celestiales. El Señor Jesús lo vivió. En Getsemaní él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, diga conmigo, alma, sino que se haga tu voluntad, diga conmigo, visión de Dios. Por eso, si tú y yo somos cristianos, tú y yo tenemos que elegir la visión de Dios, aunque nos cueste, aunque nos duela.
Tenemos que elegir la visión de Dios, aunque la visión de Dios incluya soltar lo que tu alma quiere abrazar, aunque la visión de Dios incluya alejarte de lo que tu alma tiene temor de perder. Pero no hay un solo hombre de Dios, una sola mujer de Dios en la Biblia que haya cumplido el propósito de Dios sin soltar lo que su alma aferraba. Porque no se trata de lo que tu alma ama, se trata de a quién tu alma ama. Es al que ama tu alma al que tienes que buscar, no lo que ama tu alma. Diga conmigo, lo que ama mi alma no puede estar por encima del que ama mi alma. Tú tienes que ser clara hacia dónde estás proyectando tu vida. Y eso nos debe llevar a tener una visión cristocéntrica de nuestra vida como cristianos. Jesús eligió la cruz porque Él veía más allá del dolor. Él veía más allá del sufrimiento. Él veía la gloria del Padre. Donde unos veían muerte, Él veía resurrección. Por eso Él decía, yo soy la resurrección y la vida. Por eso Él sabía que Él tenía que enfrentar muerte, porque sin muerte no hay resurrección, sin crucifixión no hay exaltación. ¿Aló? Amén. Sin pérdida no hay ganancia. Sin visión de Dios no hay propósito de Dios. Hoy en día tenemos una generación de cristianos que quieren ir al cielo, pero no quieren morir. Entonces, pastor, ore por mi tía Genoveva para que el Señor la levante. ¿Cuántos años tiene la tía Genoveva? 98. No, pero si está enfermita, hombre, ya déjela que vaya a la presencia de Dios. Nos aferramos a apegos en la tierra porque no entendemos la bendición que nos espera en el cielo. Es un tema cultural. Vivimos un cristianismo aferrado a lo terrenal. O si no, tú mira cuáles son las iglesias que más se llenan, y son las que ofrecen promesas terrenales. Pero las iglesias más vacías son las que ofrecen promesas celestiales. La pregunta es, ¿por qué tú estás aquí? ¿Tú crees que un mejor trabajo te va a cambiar la vida? No. ¿Que una nueva pareja te va a cambiar la vida? No. ¿Que si tus hijos se alinean te va a cambiar la vida? No. ¿Que si tu pareja cambia se te va a cambiar la vida? No. No hay nada en esta tierra que te pueda cambiar la vida, porque esta vida es pasajera, porque esta vida es temporal. Y la bendición de esta vida temporal no está determinada por el pan, sino por toda palabra que viene de la boca del Padre. Porque la palabra que viene de la boca del Padre es la que te permite entender el para qué de cada día. Diga conmigo, ¿para qué? La palabra que viene de la boca del Padre te da visión, y la visión alinea motivación. Y ahí es donde Jesús se atrevió a pagar el precio de la gloria del Padre. Aunque tenía que alejarse por un momento en la eternidad de la presencia del Padre, Él entendió que era un precio que valía la pena pagar por lo que lo estaba esperando detrás de ese dolor. Y es que aunque tú tienes que pagar un precio, tienes que entender si vale o no vale la pena pagar ese precio. Y esa es la tercera llave que te quiero entregar en esta mañana: el precio de la visión. El precio de la visión. Diga conmigo, el precio de la visión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces Jonás recibió una palabra, se levantó, se movió, pero no la obedeció. Y entonces en esa palabra estaba contenida la visión. Y esa visión lo llevó a tener un combate en su interior. ¿Hago lo que Dios quiere o hago lo que mi alma quiere? ¿Agrado a Dios o agrado a mi pareja? ¿Vivo lo que Dios preparó para mi futuro o disfruto mi presente porque estoy joven? Y resulta que dice la palabra que Jonás descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje se subió en ella. ¡Wow! Llegó a Jope. Jope era el puerto. Y Jope representa ese momento de tu vida donde tú decides qué visión vas a elegir. Y la visión que tú eliges determina el precio que tú pagas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él descendió y en Jope habían dos barcos. Uno que decía Tarsis y otro que decía Nínive. Jonás era libre para elegir. Jope representa esa zona de libertad de tu vida en la que tú puedes elegir. Ahora, no se trata de elegir si pagas o no pagas el precio, porque al final siempre vas a pagar un precio. Se trata de elegir qué precio vas a pagar.
Jonás no se paró en Jope a decir, ¿pago o no pago? No, Jonás se paró en Jope a decir, ¿pago el precio de Tarsis o pago el precio de Nínive? Y eligió pagar el precio de Tarsis. Pagó el boleto para ir a Tarsis. Y tú no has entendido que vivir la vida que tu alma anhela significa pagar un precio que la vida te va a cobrar. El precio de la visión de Dios es diferente al precio de la visión de tu alma. Cuando tú eliges la visión de tu alma, lo que tu alma ama, lo que tú quieres hacer, lo que tu mente creativa te dicta que es lo mejor, tú pagas un precio, que es disfrutar hoy, pero sufrir mañana. Tu alma quiere evitar a toda costa el dolor hoy. Eso dicen los psicólogos y todas las personas que utilizan neuromotivación. Entendieron que la mente humana tiene dos motivaciones básicas. La primera, sentir placer. La segunda, evitar dolor. Por eso tu alma siempre te va a llevar a buscar placer hoy, a evitar dolor hoy. Pero lo que no sabes es que ese placer que estás buscando hoy te está garantizando un dolor que Dios no quería que vivieras mañana. Ese es el precio de elegir lo que tu alma anhela. Por eso muchos jóvenes hoy están viviendo una vida, muchas mujeres hoy están viviendo una vida, muchos hombres hoy están viviendo una vida, pero aunque tú creas que estás disfrutando hoy, tienes que ser consciente de qué precio vas a pagar mañana por esa vida que elegiste vivir hoy. No se trata de la decisión que tú tomas, se trata del impacto que esa decisión va a generar mañana. Pero cuando tú eliges la voluntad de Dios, cuando tú eliges la visión de Dios, quizás vas a tener que sufrir un poquito hoy, pero al final estás pagando el precio de la vida que Dios ha preparado para que tú disfrutes mañana. Bueno, excelente. Así que el barco de Tarsis te ofrece disfrutar hoy, pero sufrir mañana. El barco de Nínive te ofrece sufrir un poquito hoy, pero disfrutar mucho mañana. ¿Qué barco eliges? Es más, ¿en qué barco estás hoy subido? Porque puedes levantarte, moverte, venir a la iglesia, pero afuera de la iglesia elegir todo lo que te produce placer hoy. Es más, Dios te aparta de lo que no te conviene, pero te produce placer. ¿Y qué es lo que el alma inmediatamente quiere? Regresar a eso, porque el alma busca placer. El alma busca placer hoy. Pero la palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros entregamos hoy produce una cosecha mañana. Detrás del dolor siempre hay bendición. Detrás del sufrimiento siempre hay crecimiento. Muchachos, para todos los jóvenes, ¿ustedes saben por qué hay personas que hoy están viviendo una vida en bendición? Porque pagaron un precio ayer. ¿Y saben por qué hay personas que hoy están viviendo una vida de ruina, de soledad, de depresión y de frustración? Porque también pagaron un precio ayer. El precio que tú pagaste ayer determina la vida que estás viviendo hoy. ¿Buscaste solo placer ayer? Lo más probable es que estés sufriendo hoy. ¿Elegiste la visión de Dios y sufriste un poquito ayer? Lo más probable es que estés disfrutando hoy. Esa es la proyección del propósito de Dios. Hoy estás viviendo las consecuencias de la decisión que decidiste pagar ayer, de la visión que decidiste pagar ayer. El Señor Jesús lo tenía claro. Él le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, si ustedes quieren caminar conmigo mañana, se tienen que negar a lo que ustedes quieren hoy. Y todos dijeron: no negamos, pero uno dijo: no negamos. Y ese que buscó el placer del momento terminó sufriendo por la eternidad. Aquí no se trata de que Dios no quiera que tú disfrutes, por el contrario, Dios quiere que tú disfrutes, pero el precio del dolor que tienes que pagar hoy es el precio de desprenderte de lo que te va a dañar mañana, de lo que te tiene estancado, de lo que te tiene limitado, de aquello que te va a arruinar tu mentalidad, tu propósito de vida. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 12, al presente, diga conmigo, hoy, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero da fruto apacible de justicia, diga conmigo, mañana, en los que en ella han sido ejercitados. Por eso la disciplina que tú rechazas hoy marca el fracaso que vas a vivir mañana. Hombres fracasados hoy son jóvenes que no amaron la disciplina ayer, que no se dejaron corregir ayer y vivieron la vida que quisieron. Por eso hoy están viviendo la vida que no quisieron, porque no entendieron el precio de la visión. Diga conmigo, todo tiene un precio. ¿Qué precio estás pagando hoy? ¿Qué vida estás preparando para mañana? Si tus planes son ¿qué vas a hacer esta semana? Quizás no te vas a dar cuenta. Si tus planes son cómo cerrar este mes, quizás no te vas a dar cuenta. Si tu plan es no sentirte sola esta temporada, no sentirte sola este mes, no sentirte sola esta semana, que esa persona esté contigo hoy, que esa persona te llame esta tarde, pasarla rico este fin de semana, nunca te vas a dar cuenta del impacto que estás produciendo en tu futuro. Pero si tú eres un hombre con visión, una mujer con visión, y te proyectas a cómo quieres vivir en un año, la vida que quieres vivir en 3 años, vas a ser mucho más cuidadoso de las personas con las que te relacionas hoy, de en qué inviertes tu tiempo hoy, de con qué te distraes hoy. El problema es que si tú no tienes proyectado tu mañana, cualquier cosa es buena hoy, generalmente la que te produzca placer. Bueno o excelente. Pero ¿por qué así? Dígalo con ganas. Bueno o excelente. Ahora bien, Jonás eligió, y pudiendo elegir el barco de Nínive, ¿cuál eligió? El de Tarsis. Y mira lo que dice el versículo 4. Y Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y es que Dios, esta es la cuarta llave, Dios utiliza las circunstancias para darte otra oportunidad. Ay, qué lindo es Dios. Dios utiliza las circunstancias para darte otra oportunidad. La tormenta no vino para destruir a Jonás. La tormenta vino para interrumpir la decisión equivocada de Jonás. Hay tormentas que estás enfrentando hoy no porque Dios no te ame, sino porque es la manifestación del amor de Dios para interrumpir una mala decisión que tomaste. Y Dios te habla una vez, Dios te habla 2 veces, Dios te habla 3 veces. Pero si llegas a Tarsis, te garantizo que ya Dios no te sigue hablando. ¿Sabes por qué? Porque ya armas tu rancho en Tarsis. Te relacionas con los tarsisistas. Yo no sé cómo serán los de Tarsis, pero todos son narcisistas por allá. Y te relacionas con la gente de Tarsis, te permeas de la cultura de Tarsis y vives como ciudadano de Tarsis, porque no entendiste que Dios te estaba enviando a Nínive, no para habitar en Nínive, sino para probar tu corazón en Nínive y llevarte a donde Él te quería llevar. ¿Sabes por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque los habitantes de Nínive eran guerreros muy violentos y habían invadido la ciudad de Jonás y habían destruido todo lo que sus padres tenían, habían matado a sus amigos. Claro, Jonás no quería a los de Nínive, pero es que no se trata de que hagas lo que quieres o lo que no quieres, se trata de que hagas lo que Dios dice, porque lo que tú quieres está basado en tu limitación, en tu mente creativa, pero lo que Dios dice está basado en su proyección y en su propósito divino. Dios te va a enviar a personas que no quieres, pero si Él quiere, tú lo haces. Dios te va a llevar a tomar decisiones que no quieres, pero si Él quiere, tú lo haces, porque si Él quiere es porque es lo mejor para tu futuro. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces vino una tormenta gigante para interrumpir la decisión equivocada de Jonás. Y Dios me mostraba 3 actos de amor, 3 actos de misericordia de Dios. El primero, Dios permite circunstancias para romper lo que sustenta tu visión personal. La visión personal de Jonás de ir a Tarsis era sustentada por un barco, y Dios dijo: soy capaz de romper ese barco con tal de que tú vuelvas a tu visión.
Soy capaz de acabar con esa empresa con tal de rescatarte para que vuelvas a tu visión. Soy capaz de acabar con ese hogar con tal de restaurarte para que vuelvas a tu visión. Porque muchos de ustedes se subieron en un trabajo, en una empresa, en un matrimonio, en un negocio, en un círculo social que iba para Tarsis. Pero Dios te había dicho, espérate, porque yo te tengo que enviar a Nínive. Espérate porque yo he preparado algo diferente para ti. ¿Y cómo tú sabes? Escúchame, ¿cómo tú sabes que te estás montando en un barco que va para Tarsis? Porque las tormentas lo quieren destruir, pero tú en tus fuerzas lo quieres sostener. Oh. ¿Hay alguna relación que Dios quiere destruir, pero tú en tu esfuerzo la quieres sostener? Quizá va para Tarsis. Te subiste en un barco detrás de una persona que había comprado boleto para Tarsis y se te olvidó que Dios te había dicho Nínive. Y llevas años orando para que no se hunda la nave porque tú quieres llegar a Tarsis. Que no se hunda la nave porque tú quieres llegar con esa persona al Tarsis que te prometió. ¿Y el Nínive que Dios te prometió? Sean sinceras, ¿cuántos están llorando por ese amor que las estaba llevando a Tarsis? ¿Cuántos están llorando por ese negocio que los estaba llevando a Tarsis? ¿Cuántos están aferrados orando por un trabajo que los mantiene consumidos en un Tarsis? Estancados, limitados, frustrados, amargados, desesperados, pero sobreviviendo. Dios permite circunstancias para romper toda barca que te conduce a Tarsis. ¿Por qué? Porque te ama, porque tiene planes contigo y porque quiere hacer hasta lo último para salvar tu visión de vida. Pero de nada sirve que Dios quiera regresarte a la visión si tú quieres llegar a tu Tarsis. ¿Aló? Por eso no le des gracias a Dios por volver a traer a esa persona que Él te dijo que tenías que soltar, porque no fue Dios el que la trajo, es el capitán de la nave que va a Tarsis. Satanás es especialista en cumplir los anhelos de personas rotas. Satanás es especialista en conseguirle trabajos incorrectos a personas rotas, parejas incorrectas a personas rotas, volver el ser amado en 7 días a personas rotas. Y las personas rotas, ¿saben cómo llaman eso? Bendición. Bendición porque lograste en tus fuerzas hacer volver lo que Dios te dijo que tenías que soltar. ¿Por qué me miran así? Diga al que está a su lado, no te ponga brava, Dios te está hablando. Y estaba a punto de romperse la barca, escúchame, estaba a punto de romperse la barca. Y entonces Jonás dijo, no, la verdad es que yo la embarré. Esta barca se va a romper porque yo no debería estar en esta barca. Me tengo que salir de la barca. Ay, Dios mío. Y es que la conciencia te lleva a saltar de la barca que no te conduce en la dirección de la visión de Dios. ¿Era cómoda? ¿Tenía comida? ¿Tenía protección? Hay muchas cosas que te brindan seguridad, tranquilidad, protección. Personas, relaciones, trabajos, negocios, iglesias. Que te brindan tranquilidad, seguridad, protección, pero que no te conducen al lugar correcto. Y cuando tú haces conciencia, lo primero que tienes que hacer es saltar del barco. Diga que está a su lado, tenemos que saltar del barco. Porque si te lleva para Tarsis, aunque parezca bendición, mañana será tu mayor maldición. Porque hoy parece bendición, porque le trae placer a tu alma, pero no te estás dando cuenta que está destruyendo el futuro que Dios había preparado para ti. Y entonces Jonás saltó de la barca y vino un pez grande, dice la palabra. Algunos dicen que fue una ballena. Digamos que fue una ballena. Y vino la ballena y se lo comió. Y cuando Jonás estaba en el vientre del pez, mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Oh, qué tremendo. ¿Qué volvió a hacer Jonás? Volvió a orar. Muy probablemente se quejaba, cuestionaba, pero él entendió que su queja, su cuestionamiento, su rabia, su resentimiento era la consecuencia de caminar por fuera de la visión. Y
Dios les llevó al vientre del pez porque ese era su desierto. Porque en medio del mar no le podía dar un desierto. Dijo, necesito tener a Jonás a solas para que Jonás vuelva a hablar conmigo. Y en el vientre del pez, Jonás volvió a orar porque las circunstancias hacen que vuelvas a buscar la visión de Dios. Por eso, cuando se rompe esa relación, cuando se rompe ese trabajo, cuando se rompe ese negocio, cuando la barca está a punto de... es cuando tú vuelves a decirle, Señor, te necesito. Señor, háblame. Señor, dame una oportunidad. Y ahí las circunstancias te llevan a volver a buscar la visión de Dios. Y el tercero, cuando lo buscas, Dios te vuelve a posicionar en tu visión para tu vida. Cuando tú buscas a Dios, Dios te vuelve a posicionar, Dios te vuelve a la visión, porque no hay una sola persona que no tenga la oportunidad de volver a la visión antes de llegar a Tarsis. No hay una sola persona que no tenga la oportunidad de volver a la vida correcta antes de que Tarsis la consuma. Y dice capítulo 2, versículo 10, después de que Jonás oró, mira lo que dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Wow. ¿Qué hizo el pez? Vomitó a Jonás en la visión. Vomitó a Jonás en la posición correcta para volver a empezar. Y déjame darte esta frase para tu Facebook. Cuando las circunstancias están en tu contra, no es castigo, es reposicionamiento. Eso que se está rompiendo en tu vida, ese dolor que estás sintiendo, eso que se está acabando, eso que parece que todo el mundo te cerró la puerta, todos te dieron la espalda, no es castigo, es Dios reposicionándote por amor. Es Dios diciéndote, yo sigo creyendo en la visión que preparé para ti. Mis planes para tu futuro están intactos, pero te necesito en tierra firme, te necesito en la dirección correcta, te necesito con el corazón rendido, porque ahí es donde tú entiendes cuánto me necesitas a mí. Wow. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Pero déjame darte una advertencia profética, porque tiene que ver con el futuro. Tú puedes entender algo. Cuando no aceptas ser enviado, pero has sido llamado, terminas siendo vomitado. Te lo voy a repetir. Cuando no aceptas ser enviado, pero has sido llamado, vas a terminar siendo vomitado. ¿Dentro del propósito o fuera del propósito? Suena feo, pero así lo dice la Biblia. Entonces Dios dice que Jonás fue vomitado, diga conmigo, dentro del propósito. ¿Sabes por qué? Porque anheló volver a la visión. Porque se arrepintió de haber elegido lo que su alma quería y le dijo, Señor, yo quiero volver a la visión, estoy mal, estoy arruinado, estoy solo, estoy quebrado, estoy deprimida, estoy frustrada, estoy agonizando, pero yo quiero volver a la visión. Y Dios dijo, si tú quieres volver a la visión, yo te doy otra oportunidad. Y lo vomitó en tierra firme, camino a Nínive. Oh, qué tremendo. Pero hay personas que no anhelan volver a la visión. Y es lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Dice el Señor, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso, o tú aceptas el llamado por inspiración, o aceptas el llamado por trituración. Cuando aceptas el llamado por inspiración, Dios te envía. Cuando lo aceptas por trituración, Dios te vomita, pero te vomita en el propósito. Te devuelve al propósito, te proyecta al propósito, no de la manera bonita que Él quería, de la manera en que tú escogiste que fuera. Eso significa que el pez representaba desobediencia, rebeldía, proceso. No castigo, proceso, transición. Y hay muchos de los que están aquí que están viviendo procesos, pero si están aquí es porque le dijeron, Señor, dame otra oportunidad. Y este proceso que estás viviendo, este dolor que estás sintiendo, esta crisis por la que estás atravesando, te va a vomitar en tu propósito. Te va a poner nuevamente en tierra firme para que retome lo que Dios te había hablado. Jonás quedó en tierra y dijo, ok, significa que Dios me dio otra oportunidad, no me morí. Y es que quiero decirte algo, esa crisis financiera no te va a matar.
mientras la visión siga ardiendo en ti. Esa soledad no te va a matar mientras la visión siga ardiendo en ti. Esa relación que no funcionó no te va a matar mientras la visión siga ardiendo en ti. Ese desempleo no te va a matar. ¿Sabes cuántas personas han llegado a esta casa desempleados, arruinados, fracasados, frustrados y hoy están bendecidos? La gran mayoría de ustedes. Porque eso no te iba a matar, pero sí podía hacer que el proceso te escupiera de nuevo en el propósito. Y ahí es donde viene la quinta llave. Diga conmigo, volver a la visión es empezar de cero. Y Jonás volvió a la visión, pero mira cómo volvió a la visión. Dice el capítulo 3, versículo 1. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué? Por segunda vez. Ok, Jonás, te voy a volver a hablar. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, levántate, muévete y obedece. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y dice el versículo 4 que Nínive estaba a 3 días de camino, diga conmigo, a pie. Y Jonás tuvo que caminar bajo el sol, bajo el frío de la noche, 3 días seguidos para llegar a Nínive y cumplir su propósito. Y es que Dios te habla cuando regresas a la visión. Mientras tú estés en el barco que va a Tarsis, Dios no te habla. Mientras tú estés en la boca del pez, Dios no te habla. Ahí es donde tú le tienes que hablar a Dios. Pero cuando vuelves al propósito, cuando vuelves a la iglesia, cuando vuelves a tierra firme y le dices, Señor, háblame que yo voy a hacer lo que tú me digas, ahí Dios te vuelve a hablar. Y hasta que Jonás no fue escupido en el propósito, hasta que Jonás no volvió a estar en tierra firme, diga conmigo, conciencia, diga conmigo, entendimiento, hasta que no dejó de quejarse para que Dios le volviera a traer lo que ya Dios había desechado, para que Dios restaurara lo que ya Dios había roto, para que Dios le devolviera lo que ya Dios le había quitado. Ahí hizo conciencia, tuvo entendimiento, se paró en tierra firme y ahí Dios le pudo volver a hablar. Porque no hay mayor pérdida de tiempo que hablarle a una persona necia. Porque es perder tu tiempo darle un folleto de los paraísos turísticos de Nínive a alguien que ya se le metió en la cabeza llegar a Tarsis. Te desgastas tratando de hablarle de la visión a una persona que voluntariamente eligió la visión de su alma. Porque para esa persona el éter es lo mejor que puede haber en la vida. Lucrecia Magola es la mujer ideal para su vida, aunque ya Dios te dijo que no, aunque ya te diste cuenta por causa de las circunstancias que es una relación que te lleva a Tarsis y no tiene cómo llevarte jamás a Nínive, al propósito de los planes de Dios para tu futuro. Y Dios le dijo a Jonás, te voy a hablar por segunda vez. Pero mira qué tremendo, en la segunda vez le repitió la misma instrucción que le dio en la primera, porque diga conmigo, la palabra es la misma, pero el esfuerzo es mayor. Otra vez, la palabra es la misma, pero el esfuerzo es mayor. En el primer llamado Jonás iba en barco, en el segundo le tocó irse a pie. Porque el camino que recorres cuando vas a obedecer tu segunda oportunidad te descontamina de todo lo que te contaminó en tu rebeldía cuando no obedeciste la primera oportunidad. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Hijos, el esfuerzo extra que Jonás tuvo que hacer para caminar hasta Nínive, y me imagino a Jonás diciendo, si yo hubiese obedecido la primera vez que Dios me habló, iría ahí, pero ahora me toca caminar. Y todo esfuerzo extra que tú haces en la segunda oportunidad te recuerda que vale la pena obedecer en el primer llamado. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. El mío también porque uso IA. Escucha, porque uso la Biblia. Escúchame. Es muy importante entender que hoy te está tocando más duro que ayer. Que quizás puedes pensar que cuando elegiste tu alma era más fácil que ahora que elegiste la voluntad de Dios. No, no es que sea más fácil, es que ahora estás caminando por misericordia hacia el lugar correcto. Antes caminabas por emoción hacia el lugar incorrecto. ¿Crees que era más fácil
vivir una vida con el chepe que quedarte sola por un tiempo? Pues déjame decirte que aunque era más fácil tener al chepe, aunque no te valoraba, no te respetaba, no te honraba y no te proyectaba el propósito de Dios, con el tiempo se iba a convertir en el peor fracaso de tu vida. Pero esta soledad te está preparando para la mayor bendición de tu vida. ¿Dicen amén las solteras? Las casadas sí no van a decir nada. Escúchame, esa es la proyección del propósito de Dios. Pero hijos, ya para terminar, necesito que entiendas que Jonás recibió una palabra por primera vez. Se levantó, se movió, pero no obedeció. Y hay muchas personas en este lugar que se levantaron, se movieron, pero no obedecieron. ¿Les costó? Sí. Quizás hoy estás viviendo esas consecuencias. Pero quiero decirte que hoy puedes estar viviendo las consecuencias de ir hacia Tarsis, o de que Dios en su amor infinito y su misericordia inagotable envió una tormenta, sacudió esa barca y tuviste que volver a lanzarte al agua. Y quizás hoy Dios te está hablando por segunda vez y te está diciendo: no fue castigo, fue reposicionamiento por amor. No sigas llorando por lo que quedó en esa barca. No sigas llorando por las promesas que te hicieron al llegar a Tarsis. No sigas anhelando lo que Dios nunca te ofreció que te iba a entregar. Hoy hay una segunda palabra. Hoy hay una segunda oportunidad para tu vida. Pero tienes que volver a empezar. Dios le dijo: te voy a volver a dar una oportunidad. Levántate, muévete y obedece. Pero Señor, yo ya me había levantado. No. Te levantaste para hacer lo que a ti se te dio la gana. Ahora te vas a levantar con un corazón rendido para hacer lo que a mí se me da la gana. Porque si a mí se me da la gana bendecirte, yo te voy a bendecir y nadie lo va a impedir. Ese es el Dios al que le servimos. Ese es el Dios al que amamos. Por eso tienes que volverte a levantar, porque tu experiencia no sirve para nada. Tienes que volverte a mover en la dirección que Dios te habla, porque la experiencia no sirve para nada. Dios no es un Dios de experiencia, Dios es un Dios de obediencia. Tu experiencia ni para aconsejar a otros sirve. Lo único para lo que sirve tu experiencia quizás es para hablarle a las personas del riesgo de coger el barco para Tarsis. Nada más. Pero el que te hayas levantado ayer y el que te hayas movido ayer no sirve para nada hoy. Cada uno se tiene que levantar de una manera diferente. Cada uno se tiene que mover de una manera distinta. No por lo que otro dice o por lo que otro vivió, sino por lo que Dios dice, por causa de lo que Él quiere que tú vivas. La palabra que Dios te dio ayer requería tu obediencia ayer, pero la palabra que Dios te está dando hoy requiere una nueva obediencia hoy. Por eso, deja de desempolvar: ay, no, es que mira esta palabra que Dios me dio el 5 de agosto de 1987. La voy a comenzar a vivir, ¿ya para qué? Si era para que comenzaras a vivirla el 6 de agosto de 1987. La palabra que Dios te dio en octubre del año pasado era para que la vivieras en octubre del año pasado. Hoy necesitas una nueva palabra, pero ya no te sirve de nada tu experiencia, porque Dios te quiere dar una nueva experiencia. La visión se mantiene, pero las circunstancias cambian. Por eso Dios no es un Dios de obediencias pasadas, de experiencias pasadas. Dios es un Dios de obediencia presente. Dios es un Dios de obediencia presente. Y con esta palabra solo pretendo dos cosas. La primera es que no te sientas mal por haber cogido una barca para Tarsis. Porque la tormenta solo significa una cosa: ya Dios te perdonó y te quiere llevar a Nínive. Tiene planes contigo. Se tiene que ir toda culpa de tu corazón por lo que hoy estás viviendo, porque la tormenta que estás enfrentando, la barca que se está rompiendo, no es castigo.
es reposicionamiento por amor. El Padre te ama tanto que es capaz de romper una barca con tal de salvarte a ti, de acabar con una empresa con tal de salvarte a ti. Y lo segundo es que Dios sigue creyendo en los planes que tiene contigo. Si tú estás aquí en esta mañana recibiendo esta palabra, es porque Dios sigue creyendo en los planes que tiene contigo, no en los planes que tu mente creativa pueda producir. Aunque tienes una mente creativa, aunque eres capaz, aunque eres inteligente, pero tu mente creativa no tiene la capacidad de desarrollar lo inimaginable, solo lo imaginable, porque nace de tu mente. Pero un corazón rendido puede ser depositario de una palabra inimaginable. Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión. Mejor témele a Dios y apártate de Tarsis. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas hasta Nínive. No mires lo que se quedó atrás. No anheles lo que se quedó atrás. No te culpes por lo que se quedó atrás. Era parte de tu proceso para valorar lo que está adelante. Pero tú eliges el precio que vas a pagar. ¿Placer hoy y dolor mañana? ¿O dolor hoy y placer mañana? Yo elijo vivir el placer que Dios ha preparado que yo viva mañana, el gozo del Señor mañana, aunque eso me conlleve no agradar a mi alma hoy, porque el dolor no lo produce el que Dios te lastime. No, Dios no te lastima, la palabra de Dios no te lastima. Renunciar a tus expectativas personales te lastima. Abandonar lo que tu alma abrazó te lastima. Renunciar a hacer lo que a ti se te da la gana te lastima. Pero Dios jamás te pediría algo para lastimarte. El dolor es para el alma lo que el ejercicio es para el cuerpo. Por tanto, ese dolor está forjando tu alma. El mismo Señor Jesús dice que por lo que padeció, diga conmigo dolor, aprendió obediencia. Ese dolor que estás viviendo era necesario para que la próxima vez que Dios te hable, pagues el precio de Nínive y nunca más el precio de Tarsis. Aunque las personas te ofrecen mucho más placer en Tarsis, pero Dios te ofrece un mayor propósito en Nínive. Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. Esta iglesia no es para personas perfectas. Ninguna iglesia es para personas perfectas. Es para personas dispuestas a obedecer y avanzar en medio de sus procesos. Dispuestas a obedecer y a avanzar en medio de sus procesos. Si Dios te habló en esta mañana, probablemente sea la segunda vez para ti, probablemente la tercera vez para ti, probablemente la cuarta para ti. ¿Sabes? Salió un reportaje donde dice Jason Jiménez con sus propias palabras que Dios le mostró 3 veces que iba a morir en un accidente de avión. 3 veces Dios le dijo: bájate de ese barco, bájate de ese barco, bájate de ese barco, porque yo te sellé, porque aunque estás roto yo te llamé, porque aunque elegiste con tu alma, yo sigo teniendo un propósito para ti. Pero él no escuchó la voz de Dios y eligió el placer que su alma estaba abrazando. No lo puedo juzgar, pero puedo aprender de su experiencia y pedirle a Dios que guarde a todos los jóvenes
que por sus dones y talentos pueden llegar a ser exitosos en el mundo. A todas las mujeres que anhelan tener un hogar y una familia, pero que Dios te está pidiendo que te bajes de una barca, porque no es como tú quieres, sino como Él quiere. A todos los hombres que quieren tener negocio, empresa, prosperidad y abundancia, pero lo has buscado en una mente creativa, cuando solo lo puedes encontrar en un corazón rendido. Quizás ya Dios te había hablado, quizás le habías huido a lo que Dios te había dicho, quizás te parecía anticuado, quizás te creías que todavía te quedaba tiempo para seguir viviendo la vida que tú querías, aunque Dios una y otra vez te dijo: por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, y negociaste con tu alma. Si estás cansado, si verdaderamente quieres un cambio, si te quieres bajar de ese barco que va para Tarsis y llegar a Nínive, así sea en el vientre de un proceso, o aunque te toque caminar una milla extra, quiero que entiendas que hoy no vienes a prometerle a Dios nada. Hoy vienes a rendirte a Dios del todo. Esta no es una palabra para que tú le hagas promesas a Dios. Es una palabra para recordarte que las promesas que Dios te hizo a ti siguen vigentes, pero que llegó el momento de rendir tu corazón. Muchos admiran hasta dónde has llegado por tu creatividad, por tu mente creativa, por tu fortaleza y resiliencia. Pero lo que está preparado para ti hacia adelante es inimaginable, no cabe en tu mente, pero te garantizo que cabe en un corazón rendido. Por eso rinde tu corazón a Dios en esta mañana. Él no te está culpando, Él no te está juzgando, Él te está diciendo: te amo, te amo, te amo. Hay líderes que están cansados, hay creyentes que están agotados, están desenfocados. Hay personas que saben que Dios habló y se levantaron y se han movido, pero no han obedecido. Esta palabra era para ti. Este ambiente era para ti. Este momento es para ti. Los jóvenes, les agradezco que guarden quietud, por favor. Este momento es para ti. Este momento es para ti. Nadie te lo puede quitar. Ya tu alma te ha arrebatado muchos de los planes que Dios tenía contigo. Pero hoy tú puedes elegir, y nadie tiene derecho a quitarte lo que Dios ha preparado para ti. Por eso quiero que repitas esta oración conmigo. Si estás dispuesto a rendir tu corazón, a bajarte del barco de Tarsis y a pagar el precio de cumplir tu propósito en Nínive. Dile conmigo: Señor, hoy renuncio a la visión de mi alma. Hoy dejo atrás lo que quedó atrás. Hoy dejo de pedirte lo que tú me negaste. Si tú me lo quitaste, ya no lo quiero. Si tú cerraste una puerta, ya no te pido que se abra. Si tú desechaste una persona, ya no te pido que vuelva. Hoy tomo tu visión y decido pagar el precio, porque aunque me duela hoy, sé que voy a disfrutar mañana. Hoy regreso a tu visión
con un corazón rendido y con una vida dispuesta a agradarte a ti, a hacer tu voluntad y a vivir para ti, cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque tú me elegiste a mí y hoy yo te elijo a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Préstame atención, te quiero pedir un favor. Colócate de pie un momentito. Un momentito nada más. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tú que estás ahí conectado, cierra tus ojos también. Tú que estás conectada, si vas conduciendo o no. Pero tú que estás aquí, cierra tus ojos por un momento. Y repite conmigo: mi visión no murió. Estaba esperando mi obediencia.